noches, muchas gracias por venir de nuevo al CAUM. Me ha tocado a mí presentar este libro de Luis Puig, el camarada Puig y amigo. Creo que prácticamente todos los que estamos lo conocemos, entonces bueno. Pero yo quiero decir algunas cosas de él porque es necesario y además está muy bien. El Puig es una persona muy especial, de las que dejan huella. El libro que presenta, que es una reedición ampliada, en realidad él me decía ahora mismo, ya son dos libros, que está el primero y este otro, bueno, distinta la portada, es como más de las personas, ¿no? Más colectiva. Algunas personas que aparecen aquí, pues bueno, estoy viendo a Cristina Marcos, por ejemplo. Y creo que es un libro que no es un libro más, que es un libro necesario, que es un libro que está lleno de testimonio y de verdad, incluidos sus relatos, incluidos también, es una novedad, no novedad, pero novedad ampliada, las fotografías y sobre todo ampliado los nombres y apellidos de las personas que sufrieron con él el maltrato del régimen fascista y de la institución de prisiones, y también de las personas que lucharon por derribarlo y de las personas que contribuyeron con una gran generosidad frente al régimen criminal, contribuyeron a enfrentarse, ¿no? Enfrentarse con el régimen. Es un libro necesario porque creo que es una verdad y son unos testimonios que deben perdurar, que deben estar ahí, pasar a la historia entre tanta desinformación y tanto revisionismo y negacionismo como estamos viendo constantemente, ¿no? Constantemente. Lo que cuenta Luis Puig Vázquez, Puig, es la verdad de los hechos, y luego pues su visión de determinados aspectos de la represión y de la lucha. Es una visión personal, como son todas las visiones, pero él cuenta la verdad porque lo ha vivido, lo ha sufrido, lo ha combatido y lo ha visto y no hay ninguna duda. Es decir, esto que viene aquí no se puede negar porque existió, y eso es lo importante de este libro. Quería decir, por lo tanto, que es un libro necesario y que además está escrito por una gran persona, y si me lo permites, por un gran personaje, porque tú eres un personaje. Te lo digo con todo el cariño, y además eres un gran actor, porque sabes, actúas de tal forma, no estás actuando, eres sincero, que te representas a ti mismo y lo haces con una fidelidad impresionante. Y eso, pues, en fin, es impepinable. Es decir, cuando estamos delante de ti y tú te expresas sobre algo en lo que quieres expresarte, hacia donde la idea que quieres proyectar, pues tienes una gran fuerza. Eres un hombre de acero y lo has demostrado a lo largo de tu vida, primero luchando contra el régimen y luego luchando contra determinadas circunstancias, a veces positivas, otras negativas, como el ictus que tuviste y frente al cual fuiste capaz no solo de luchar para salir adelante con la ayuda de tus amigos, familiares y camaradas, sino también con esa fuerza y esa voluntad de acero que tienes. Eres un gran entusiasta, con lo cual, pues como te entusiasmas con las cosas, con las ideas y con las personas, pues si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, me lo dices, ¿eh? Pues vamos, que lo veo así. Como te entusiasmas tanto, pues a veces es una cosa peligrosa, porque a veces confundes y tomas por camaradas a los que no son. Y entonces ahí hay una anécdota que yo no voy a desvelar, pero que está en el libro y que a lo mejor tú no la quieres contar, que es muy graciosa, dentro del dramatismo, en fin,
luego tú lo cuentas si quieres. ¿Sabes a qué me refiero, no? Claro. Bueno, es un libro además que es que claro, luego el material que hay después de sacar este primero, la adenda esta que ha hecho, pero que es, en fin, un trabajo exhaustivo, es interesante porque ahí vamos a encontrarnos amigos, a enemigos, a colaboradores, y está ahí. Pero es que el libro en sí no es un tostón, y mira que la historia no es una historia como para ponerse a reír, pues Pucci tiene esa capacidad de contar las cosas a veces dentro de lo que es un drama, hasta se ríe, ¿no? Y nos hace reír y pasar, bueno, digamos que tragar el mal gusto con una sonrisa, igual que es un valor también, y además está bien escrito. Tampoco suele ser muy habitual, con lo cual, pues bueno. Él mencionaba antes el ictus le dio pie a escribir un libro. Ictus se titula La experiencia que cambió mi vida, también publicado por el Garajes, ahora todavía por el Garaje. Ya antes había publicado algunos libros de su barrio, de su distrito de ventas, muy interesantes también libros documentos de la línea, fotos, nombres, un libro en el que aparecen para las personas que hay aquí que han nacido y se han criado en esa zona, pues de recordar aquellos negocios que han ido desapareciendo, un libro interesante también, o sea, pues, él siempre le saca el jugo a las cosas positivas o negativas. El ictus es un libro maravilloso, a mí me impresionó esa fuerza de este hombre, de esa tragedia, de ese problema que ha superado grandemente, ha superado con creces, y bueno, Pucci llegó al hospital del Guadarrama, que está especializado, y no sé si en 2 días, yo no lo sé, porque no iba por allí, no lo conocía a Pucci tanto entonces, pero estoy seguro que a las pocas horas de llegar ya tenía el personal con él. Es que el libro, el prólogo se lo hace Carmen Ferrer, que era la gerente del hospital, o sea, a eso me refería antes cuando decía que es un personaje que además interpreta, que transmite fidelidad, que te demuestra su aprecio, sabes que lo tienes para siempre. Luego, pues uno de sus grandes ideales, que es la Revolución Cubana, tenía tantas ganas de ir para allá y hacer las brigadas, estar en las brigadas, y de ahí sacó otro libro también muy interesante sobre qué son las brigadas de trabajo de voluntarios en Cuba, etcétera, etcétera. Y además es una persona que ha participado, ha contribuido también a un documental recientemente presentado, que es La Cámara de Carabanchel, sobre la que él cuenta, ya lo contaba en la primera edición, cómo se metió una cámara fotográfica en Carabanchel, en piezas, se montó, y de ahí salen las fotografías. También se ha hecho un documental producido por Bernardo Fuster, y no me acuerdo el nombre de... Susana Martín. Por ahorrarle un poco estos datos, bueno, propaganda ilegal, son recuerdos de su contribución a la lucha, de sus 4 años en el Talego, en la cárcel, del 72 al 75, donde él hace un relato ameno y pormenorizado de tanto de sus casi 40 años de lucha como estos 4 años con algunos momentos pues realmente dramáticos, por ejemplo los fusilamientos del 27 de septiembre del 75, que creo que a ti te tocan ya en la cárcel de Jaén, me parece, ¿no? Tú estás en Jaén. Es un hombre especializado en artes gráficas, él hizo la Universidad Laboral de Tarragona, se hizo tipógrafo, y el partido
Comunista de España, marxista-leninista, lo puso al frente de una imprenta clandestina, que fue donde él fue detenido, donde cayó y donde cayó esa parte del aparato de propaganda, y que da pie al nombre, al título del libro, Propaganda Ilegal, porque fue una de las acusaciones. No se oye bien. Fue una de las acusaciones a las que le cayeron y por las que fue condenado. Y bueno, pues además, como ya había dicho antes, además de esta trayectoria suya, pues nos aporta esta documentación exhaustiva que él, con esa fuerza que tiene y esa voluntad, ha ido recopilando después de la primera edición y para sacar esta segunda, con una lista impresionante, más de 1.600 presos, organizaciones, 50 cárceles, 200 abogados, 25 represores, además un pequeño diccionario, bueno, pequeño, 400 términos de argot carcelario y 200 fotos tomadas en Carabanchel, en Segovia, en Jaén, en Palencia y en otras prisiones. Pues solo me queda darle paso a él y agradecerle que haya hecho lo que ha hecho y que siga haciéndolo, porque lo hace muy bien. Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, pues antes que nada agradecer al CAUN que una vez más nos permita usar su local para presentar un libro, en este caso de nuestra memoria, ¿no? Y en segundo lugar, una cosa importantísima, ¿no? Javier Sáenz es la segunda vez que presenta uno de mis libros. Tendría que decir que me he emocionado. Creo que ya cada vez que oigo a Javier, me desestabilizo por dentro, ¿no? Y iba a decir que había mucho polvo en el ambiente, ¿no?, para justificar algún pequeño escape, ¿no? Yo creo que soy un privilegiado. Yo luché durante muchos años contra el franquismo y en esa lucha lo más importante fue la gente con la que estuve acompañado. Gente maravillosa como Javier, gente maravillosa como Iñaki, como Julio, como Pablo, como Brady, como 1800 nombres que tengo ahí. Gente que algunos hubiesen dado incluso su vida por nosotros, por mí, ¿no? Yo creo que si luchar es importante, los compañeros de viaje que tengas es fundamental, porque eso consigue que si te cogen preso y te tiras 4 años como me tiré yo, puedas aguantar perfectamente sin venirte abajo. Y de hecho la mayoría de mis amigos de hoy son mis compañeros de antes, y por eso me considero un privilegiado, un suertudo. Creo que es un honor haber militado con tanta gente positiva y maravillosa que me demuestran constantemente su cariño. En este caso lo comprobáis directamente porque ha sido el que me ha presentado, pero hay otros que están ahí entre vosotros que me lo demuestran día a día. Hoy es un día importante para nuestra memoria. Una vez más nos encontramos para volver a hablar de nuestra historia militante y de la lucha que llevamos contra el franquismo. Y lo hacemos, creo yo, porque tenemos que ser nosotros mismos quienes escribamos nuestra historia. Y por una cuestión casi egoísta. Si no escribimos nosotros nuestra historia, la van a escribir otros. Y casi seguro que la van a escribir mal. Casi seguro. La primera parte de este libro, lo escribimos, lo editamos en el 2008, cuando estaba derribándose la cárcel de Carabanchel.
tengo que reconocer que se hizo con cierta premura, porque había que sacar el libro para justificar una pequeña acción para conmemorar el derribo de ese símbolo antifranquista que fue Carabanchel. De hecho, todos los presos políticos que cayeron en todo el Estado español, todos en algún momento de su condena pasaron por Carabanchel, en cualquier momento. Entonces, por esa premura, se me quedaron muchas cosas en el tintero. Entonces, hace un año, mi editor preferido, Manuel Blanco Chivite, que ahora está malito, me sugirió que hiciéramos una edición ampliada metiendo aquellas cosas que se quedaron en el tintero. Y así lo hice. No me costó trabajo porque todo lo que se me había quedado en el tintero lo había ido apuntando en esos años. Yo soy muy ordenadito y me gusta todo, apuntar todo, como buen puisercus que soy. Ahí está mi prima hermana. Y pasé a limpio todos esos añadidos, anécdotas, comentarios, vivencias nuevas, y sentí que me quedaba corto. Algo me estaba faltando ahí. Sí, es cierto que estaba llena ya esa reedición, estaba actualizada. Pero fue cuando cogí una de las fotos para preparar su impresión que vi a 4 presos de Segovia, ¿no? Un militante del FRA y 3 de ETA. Como tengo una buena memoria, no tuve ningún problema en reconocer sus nombres, sus 4 nombres. Y me hice una reflexión sencilla. Si yo era capaz de recordar sus nombres, ¿podían serlo otras personas dentro de 10, 20, 30, 50, 100 años? Y en ese momento justo, no sé por qué razón o por qué magia o sortilegio, me vino a la cabeza una frase que pronunció en agosto del 39 una joven comunista, Julia Conesa, una de las 13 Rosas, que estaba a punto de ser fusilada por los franquistas, y dijo: que mi nombre no sea borrado de la historia. Esa frase para mí fue un revulsivo. Digo, tengo que aprovechar que voy a hacer un libro para sacar algunos nombres. Claro, el panorama que yo tenía delante es que esos nombres eran 15.000. O sea, del año 68 a 77 fueron 15.000 los presos. 15.000. 9.000 por el Tribunal de Orden Público y 6.000 por tribunales militares. La alternativa no era saco 15.000 o ninguno. Empecé a trabajar y me salieron 1.800. Muchos de ellos los conocía de haber estado compartido con ellos cárcel, o como decimos vulgarmente y jocosamente, mesa y mantel. En la cárcel también hay que tener un poquito de sentido del humor, hombre, un mesa y mantel. Tampoco estamos con una bola en los pies, ¿no? Hay que ser positivos, ¿no? Y me salieron 1.800 nombres. Perdonad, voy a dar un poco de agüita. Y al mismo tiempo pensé que tenía que aprovechar la edición del libro para hacer un pequeño homenaje a los profesionales que nos defendieron en aquellos momentos tan terribles, ¿no? Los abogados que nunca nos cobraron ni una peseta, incluso se jugaron algo más que la cárcel. Fueron amenazados, perseguidos por los fascistas, ¿no? Y saqué una pequeña lista de unos 200 abogados. Claro, parece que hay un contrasentido. 1.800 presos, 200 abogados, ¿no? No hay ningún truco. La mayoría de los abogados pues llevaban 15, 20, 40, 80 o 100 casos. Una de ellas, Cristina Almeida, llevó 300 casos. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Y aproveché para hacer una pequeña historia de 25 represores franquistas, y sobre todo aproveché para volcarme en la edición de 200 fotos. Estas fotos, que se tomaron muchas de ellas clandestinamente dentro de la cárcel con una cámara que metimos, y nos jugamos algo más que un mes en celdas de castigo.
Yo creo que esas 200 fotos demuestran, si los habéis visto en el libro, a algunos de los que estuvieron allí presos en las cárceles de Jaén, Palencia, Segovia o Teruel incluso. Yo creo que esta segunda parte del libro, yo lo digo desde que salió el libro hace un mes, yo iba a escribir un libro y me han salido dos libros. Entonces, en vez de sacar 2 libros, pues saca uno, que son 2 partes. La primera parte, que es mi testimonio personal, militante y carcelario, y la segunda parte, que es todo ese tema de los presos, abogados y demás, ¿no? Incluso hay compañeros que ya han leído el libro y me han dicho que el interés del libro se ha desplazado. O sea, lo más importante del libro ya no es mi testimonio personal y carcelario. Lo más importante del libro es el recuerdo de los presos. O sea, es el listado de miles de todos presos. Y tengo que comentar algo importante, ¿no? Es cuando estaba a punto de sacar el libro, este tocho maravilloso de 600 páginas, hubo compañeros que me intentaron disuadir de sacar el libro, sobre todo la segunda parte. Me dijeron que me contentase simplemente con aumentar mi testimonio carcelario, que para qué meter más presos, cárceles, abogados, que había que pasar página, que no habría que abrir viejas heridas, que no habría que hablar de torturas. En este libro hay un capítulo que amplía el tema de las torturas, ¿no? Salvajes torturas, ¿no? Que había que olvidar y perdonar. Y yo le dije a uno de esos compañeros que perdonar ¿a quién? A nosotros nadie nos ha pedido perdón todavía. A nadie, no nos ha pedido perdón nadie. ¿Cómo se puede perdonar a alguien que no te ha pedido perdón? Bueno, yo creo que esto es producto de lo negativo que supuso para nuestro país y para la izquierda en nuestro país la llamada transición. Algunos le llaman transacción, ¿no? Más que transición. Sí, porque aquello lo que significó era un pasar páginas. Todos somos amigos, a partir de ahora pasamos página, venga, unos puestos aquí, unos puestos allá, ya va a haber democracia, ya no va a haber tanta represión como antes, hubo más, pero bueno, en algunos momentos, en algunos meses. Y yo le dije a estos compañeros, a algunos compañeros, que no había que perdonar ni olvidar. Y me acordé de un caso de un compañero, de un camarada nuestro que ha muerto hace unos meses, Enrique Aguilar, de Lugo, al que hicieron una entrevista hace unos meses. Bueno, Enrique Aguilar fue detenido en el 73 y fue torturado salvajemente. O sea, yo fui testigo de cómo entró el Carabanchel, ¿no? Destrozado. Y le preguntaron a este camarada, a este compañero, que si él perdonaba y olvidaba lo que le había hecho el franquismo, los torturadores. Mire el Niño fue uno de los que le torturó. Mire el Niño que todavía sigue vivo y sin pasar por un juzgado. Y Enrique dijo muy claramente y convencido que él perdonaba pero no olvidaba. Está en su derecho. Yo voy un poquito más para allá. Yo ni perdono ni olvido. No puedo perdonar lo que hicieron esos salvajes durante 40 años, torturas, aberraciones, fusilaron a compañeros nuestros. Todavía no se ha rehabilitado a los 5 compañeros fusilados en el 75. Todavía están sin rehabilitar. Por eso a mí no me avergüenza decir que yo ni perdono ni olvido. Y no soy rencoroso, ni quiero abrir viejas heridas, ni nada por el estilo, no. Simplemente yo no perdono y no olvido. Y buena prueba de que no olvido es este libro. Este libro que es que iba a decir una cosa que no quiero decir. Yo quiero decir que lo que no se puede permitir que en una sociedad actual en que la mitad pretenda olvidar y que la otra mitad ya no recuerde o quiera olvidar, ¿no? Yo pienso que hay que recordar, hay que olvidar, hay que reivindicar lo que pasó, ¿no? No es una vergüenza. Luchamos consecuentemente contra el franquismo, perdimos la guerra. Bueno, ¿qué se va a hacer? Y seguimos luchando, no pasa nada.
somos jóvenes, ¿no? Vamos a seguir luchando todavía, ¿no? Que nos quedan muchas batallas. Hemos perdido una batalla importante. Y digo que este libro es nuestra mejor arma contra el olvido. Hay que recordar. Y intento conseguir que los militantes antifranquistas, por lo menos una parte, nunca sean borrados de la historia. Y que sean condenados a la más atroz de las condenas, que es el olvido. Y el olvido es importante. ¿Sabéis para quién? Para los torturadores, para los jueces, para los que los juzgaron. Viene el niño, si nadie recuerda sus torturas, estaría en el mejor de los paraísos. Nadie se acuerda de que he torturado, se han olvidado, han pasado página, han sido buenos chicos. La transición cumplió su papel. Han pasado página, han entrado en el carril, en ese carril de la democracia, ahora ya se pueden hacer cosas, ahora ya se pueden escribir libros como este. Cuando yo por un periódico pues me metieron 4 años, ¿no? Yo creo que ni hay que perdonar ni hay que olvidar, ¿no? Y yo creo que es una cosa que se lo debemos a los que lucharon, a los que cayeron y se levantaron, ¿no? A nosotros mismos y sobre todo a las futuras generaciones, ¿no? Yo creo que los que vienen detrás tienen que saber qué pasó. Es que es importante, es que forma parte de nuestra vida. Hay gente que no lo ha contado, hay gente que se ha ido ya. Enrique Aguilar, se ha ido hace poco Ricardo Gualino. Ahí pongo al principio unos cuantos nombres de compañeros que se han ido. Otros estamos un poquito afectados, ¿no? Aquí el Manolo está hecho polvo con la silla de ruedas, yo el Ictus, en fin, estamos todos un poquito tocados ya, ¿no? Con las goteras de la lucha y de los años y de la edad, ¿no? Yo creo que este libro no es un libro más. Yo creo que es un libro que supone un antes y un después en nuestra memoria, ¿no? Yo creo que es un libro que es importante para todo el que quiera saber qué pasó durante el franquismo y sobre todo para los que lucharon. Los que cayeron se volvieron a levantar y siguieron luchando, ¿no? Yo creo que nos lo debemos a nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que algunos compañeros que están aquí, que estuvieron conmigo en las cárceles, van a disfrutar con el libro. Sí, digo disfrutar. O sea, a mí una prima mía, no tú Maribel, otra prima mía en otra presentación en el Alambique, me dijo que yo lo sufría recordando todo aquello, la cárcel, torturas, palizas. Yo no en absoluto, yo disfruto. Porque fue algo que hice conscientemente, fue algo que disfruté, contribuí a cambiar algo. No ganamos, bueno, pero algo ha cambiado y yo creo que en ese algo hemos contribuido todos. Y antes me ha comentado Javier que si quería contar esa anécdota de humor que me ocurrió cuando me detuvieron. No lo suelo hacer, pero me lo pide Javier y yo creo que debo hacerlo, aunque luego opinéis que soy un ingenuote, ¿no? Bueno, el aparato de propaganda era un aparato que no era la clásica multicopista, ¿no? Era una imprenta, una imprenta con tipos de letramóviles, se imprimía en una máquina de sacar pruebas y demás, ¿no? Entonces nuestro responsable político nos comentó en varias ocasiones que sería interesante que algún responsable del partido visitase la imprenta. De hecho, algo le habían dicho, ¿no? Que los responsables que estaban en Francia pasaron un día al interior para ver esa imprenta, ese aparato distinto, ¿no? Es verdad, era uno de los poquitos que había, o si no el único, que había dentro del Estado español, ¿no? Y ahí se dio la cosa, que a lo mejor venía un responsable político para ver la imprenta. Bueno, pues el día 11 de octubre del 72 estaba yo imprimiendo una de las páginas del Vanguardia Obrera y oímos ruidos. Era un chalet de la organización Valderaguas de San Agustín de Guadalix, ¿no? Entonces oímos follón, ruidos y tal. Y mi compañera de aquel momento me dijo: oye, viene mucha gente.
Bueno, yo me encerré en el aparato, me encerré con llave, y a los pocos minutos llamaron a la puerta y uno de mis compañeros dijo: Puchi, abre que estamos jodidos. O algo así entendí. Bueno, entonces abrí la puerta y entró un fulano, una gabardina marrón clarita, fumando, y dándome la espalda, dijo textualmente, eso no lo olvidaré jamás, dice: así que esta es la imprenta. ¿Qué pensé? Un responsable del partido que viene a ver la imprenta. ¡Claro! En ese momento di un paso hacia mi camarada para abrazarle. Y cuando inicio la marcha, estaba a un par de metros de mí, entra otro fulano con una pistola y me la pone en el cuello, ¿no? Y dije: no es mi camarada, es un policía, nos acaban de coger, acaban de joder el aparato, ¿no? Alguien dice que cómo puedo confundir a un camarada con un policía. No lo sé. Yo siempre había pensado que una caída era algo más violento, ruidos, disparos, empujones, gritos. Ahí no hubo ningún grito, ahí entró un fulano fumando, me dio la espalda, y me puse la imprenta y dije: joder, mi camarada, un camarada que viene a ver nuestro trabajo, viene a reconocer el trabajo de este maravilloso aparato de propaganda, ¿no? Luego sí, claro, a los 2 segundos os aseguro que me di cuenta que no era un camarada, que era la policía, ¿no? Resulta que ese camarada era Roberto Conesa, uno de los torturadores más sanguinarios y enfermos que tenía la dictadura, ¿no? Y bueno, esa es la anécdota curiosa. Tengo muchas de esas, pero no de esas. O sea, yo no era tan ingenuo, ¿no? Pero es que en aquella vez me la metieron doblada, ¿no? Me metieron doblada. Además, fue una particularidad cuando el policía aquel me puso la pistola en el cuello, me dijo: no te pongas que te mato. Bueno, no sé, yo nunca me habían cogido. Y me fijé y vi que el percutor estaba echado para atrás. Y digo: ¿cómo se le escape un tío me va a poner todos los sesos por la pared, ¿no? Estaba más nervioso él que yo. Es que yo creo que estaban convencidos, luego me lo dijo Conesa, ¿no? Que pensaban que aquel aparato era mucho más de lo que era. Yo no sé si pensaban que hacíamos armas o algo así, no lo sé. Pero el hecho es que estaba temblando el policía. Digo: joder, de un tic se va a salir una bala, ¿no? No, luego ya rápidamente me dijeron que me lavase y todas estas cosas, ¿no? Y otra anécdota del mismo momento, ya lo autocorrido. Cuando Conesa vio que tenía las manos llenas de tinta y lo habían esposado, le dijo a uno de sus secuaces, dice: quítale las esposas y que se lave, porque que lleva la VGS no va a ir pringando la tinta a todas partes, ¿no? Estaban tan nerviosos que no encontraron la llave de las esposas. No la encontraban. Y había 8 policías. Ya sabéis que las llaves casi todas valen para las mismas esposas, ¿no? Pues tuvieron que hacer sobre la marcha, con un alfiler, con un imperdible, con un hecho del pelo de mi compañera, hicieron una especie de ganzúa pequeñita y ya me abrieron, ¿no? Las esposas. Yo lo cuento esto con cierta gracia porque no me supone ningún trauma, no me supone ningún trauma. Ni asumir que en Carabanchel me dieron una paliza y me descolgaron un riñón, no me supone ningún trauma. Porque por encima de todo, y como la mayoría de mis compañeros, lo importante era la lucha, lo importante era la cabeza. Una vez tuve la oportunidad en Jaén, en la cárcel de Jaén, de decirle al director de la cárcel, digo: no te equivoques, has metido preso mi cuerpo, no mi cabeza. Se quedó acojonado, dice: este tío es un zumbao, ¿no? Se está poniendo que le metamos una paliza, ¿no? Digo: no metes preso esto, pero esto no. Pero bueno, son cosas que pasan. Y para terminar, si me permitís, voy a volver a recordar las frases de Julia Conesa, que yo creo que es fundamental para nosotros, para nuestra memoria. Que nuestro nombre no se borre de la historia. Muchas gracias, compañeros.
queréis... ¿Tú crees que habrá más oportunidades para poder llevar a juicio a los torturadores, a los jueces, a los responsables del franquismo? Mi opinión. Tu opinión, claro, sí. Yo creo que no. De momento, el ministro del Interior es el Marlaska, un tío que nunca aceptó las torturas a la gente de ETA, de momento. Vamos a esperar de ese individuo que reunifique a los presos, que acerque a los presos a sus lugares de origen. ¿Ese fulano va a quitarle la medalla a Billy Niño? Yo creo que no. Yo creo que no. Es mi opinión, ¿eh? Yo creo que es más de lo mismo, Pablo. Yo creo que esto es un tránsito a unas elecciones que serán dentro de 5 meses o de 7 meses. Han cambiado las caras. Para mí hay un síntoma importante. Yo no entiendo mucho de política. Yo no entiendo mucho. Y lo digo siempre, ¿eh? Siempre. O sea, yo soy un buen activista, soy muy militante, pero soy un mal político. Lo he dicho siempre, pero toda mi vida, ¿eh? Desde que empecé a militar, soy un mal político. De hecho, nunca me ha gustado leer historias políticas de Marx, de Lenin, nunca me ha gustado, lo he hecho por disciplina, ¿no? Pero hay una cosa que me ha dado la experiencia, ¿no? Una especie de instinto, que es, si tu enemigo aplaude algo, no está claro que esté bien eso. La policía, la Unión Europea y el PP han aplaudido los ministros nuevos que ha puesto Pedro Sánchez. Para mí eso es... me huele mal. A mí. Ojalá que me equivoque, pero yo por instinto algo no me suena. De momento, en Marlaska está clarísimo, ¿eh? Hizo lo mismo que Garzón. Para que Garzón le salva, que luchó y se le ocurrió lo de la memoria histórica. Pero Garzón también desoyó denuncias de torturados. Cuidado, a ver si no vamos a olvidar de las cosas. Y cerró el Edin. ¿Eh? Y cerró el Edin. Marlaska de momento, mal. Para aquí. Esa petición que hizo Pablo Iglesias, que le preguntaron qué es lo que le pediría al primer gobierno de tal, y dijo que le quiten la medalla a Billy Niño. Algo sencillo. O sea, no hay que hacer un referéndum mundial, simplemente decir, quitamos la medalla a este fulano y el dinero también se lo quitamos, no hay que hacer ningún aspaviento. Y reunificar a los presos, acercarlos a sus lugares a sus domicilios, a sus orígenes, está escrito ya, ¿eh? O sea, no hay que hacer ninguna ley nueva. O sea, la ley penitenciaria dice que el preso debe cumplir su condena cerca de donde vive, o sea que no habría que hacer nada especial, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero es mi opinión, Pablo, puedo estar equivocado, ¿eh? Y luego Borrell pues es la gotita para Cataluña, ¿no? Digo, por ejemplo, pues han ido a meter también aquí a un amiguete que estuvo en las jornadas aquellas previas dándose la manita y besitos con el PP y con Ciudadanos, ¿no? Pues hombre, pues no sé. Esas cosas a mí me huelen mal. Perdonadme que no sea demasiado político. Si fuese político, pues podría dar explicaciones políticas y podría hacer un documento trascendental. No. Mi opinión, de hablar por casa. Bueno, yo creo que la historia está compuesta de 3 historias y una es la historia de Luis. Lógicamente, tiene razón cuando dice que es importante que la gente que ha vivido el franquismo, que ha vivido en las cárceles, cuente su historia. ¿Por qué? Porque evidentemente terminará olvidándose todo eso y es una pena que la gente no explique, no cuente lo que ocurrió y lo que pasó. Evidentemente las experiencias de cada uno son muy personales y por lo tanto
no coincidirían, pero evidentemente la gran historia sería la historia de todas esas personas que lucharon contra Franco, que pasaron en las cárceles y que sufrieron la dictadura franquista. Yo del libro de Pucci, en fin, claro, hay cosas que yo las plantearía de forma diferente, pero quizás por mi propia experiencia. A mí la cárcel de Jaén me parece, de las cárceles en las que he estado, me parece la peor cárcel, porque era una cárcel en donde se pretendía rehabilitar a los presos políticos. Y eso era un grave, había presos políticos que más o menos se podían dejar rehabilitar, entre comillas. Efectivamente, es decir, yo he estado en Segovia y en Soria y el trato con los presos políticos era absolutamente diferente, había un respeto absoluto. Es decir, sabían la dirección de la cárcel que éramos presos políticos. Claro, era gente que tenía a lo mejor, había tenido pena de muerte o que tenía 100 años de condena, muchos de ellos de ETA, y otra gente también pues con condenas muy altas. Y había un respeto absoluto a los presos políticos de respetar su ideología. No quiere decir que le dejasen pasar los libros ni nada de eso, pero respetaban su ideología. Jaén, sin embargo, era una cárcel absolutamente represiva. En Jaén, todos los domingos, me parece que era, o los sábados, yo no recuerdo muy bien la fecha, nos reunían para leernos un libro en donde los izquierdas, los republicanos y los ateos éramos personas absolutamente deleznables, y mientras el profesor, el funcionario, leía el libro, no se nos dejaba que nosotros leyésemos un libro sin ruido, que nos dejaban jugar al ajedrez, es decir, nos obligaban a estar absolutamente pendientes del libro que leía aquel individuo. Para ir al comedor nos hacían formar, ni en Soria ni en Segovia nos hacían formar para ir al comedor, y además cuando estábamos en el comedor, hasta que no daban 2 palmadas, no te podías sentar, y el funcionario estaba pendiente para ver si alguno se equivocaba, se sentaba en la mesa, y entonces ya no daba las 2 palmadas y le decía al compañero que se levantase. En una ocasión yo fui a hablar con el director de la prisión porque no habían dejado entrar a los hijos en el Día de la Merced, a los hijos de los presos políticos. Habían dejado pasar a los hijos de los presos comunes y a los hijos de los presos políticos no, porque podíamos abusar de ellos. Las revistas nos las pasaban absolutamente censuradas. Yo he comprobado cómo censuraban y cortaban anuncios. Era una especie de provocación. De un cambio 16 te cortaban hasta los anuncios. Para decir esto en la revista que os damos, que lo han pasado de la calle, una revista de curso legal y que no tenía ningún sentido. Luego los cacheos, ya no hablo de los cacheos, cuando pasaban uno de los cacheos, por lo cual a mí me mandaron a Soria en esa ocasión, tiraron los colchones, pusieron los pies encima de las almohadas para dar en los barrotes, para ver si alguien se quería escapar, y dejaron el dormitorio hecho una porquería. Eso no era un registro, eso no era un caché, eso era una provocación. Y Jaén, yo creo que no la describe, para mi forma de ver, de pensar, lo suficientemente mal como cárcel que era, en donde se pretendía rebajar a los presos políticos. Claro, era 2º grado y el siguiente grado era 3º, que ya podía salir a trabajar a la calle. Lo cual había muchos presos que con una cierta perspectiva querían ir a Palencia con la finalidad de poder salir a la calle y trabajar. Era un objetivo, en fin, no digo legal, porque legal lógicamente era, sino era un objetivo personal y humano que hay que reconocer. Pero ese 2º grado obligaba a que los presos tuviesen un sentido más de sometimiento, más de querer poder ir a la calle, y ese 2º grado lo permitía. Mientras que la cárcel de Soria y Segovia eran cárceles de 1er grado, y ahí la perspectiva de salir a la calle era, si había un indulto, había una cosa de esa, desde luego no por avanzar allí. Por lo tanto, ahí a los presos políticos sí se nos respetaba. Yo recuerdo que cuando atentaron contra Carrero Blanco, que yo estaba en Segovia en ese momento, yo pedí al director de la cárcel que nos dejase pasar, no cava, sino sidra. Me dijo, esto es para brindar. Oiga, nosotros brindamos con agua si queremos, por el atentado contra Carrero. Brindamos con agua. Y nos lo dejaron pasar, la sidra. Hombre, es que esto parece mentira que ustedes nos pidan que pasemos sidra, sí, pero si no nos brindan con esto, vamos a brindar con agua, si va a dar lo mismo. Y nos dejaron pasar sidra. Me refiero que la relación con la dirección, tanto en Soria como en Segovia, era una relación en donde ellos nos respetaban mucho más. Jaén para mí ha sido la peor
la peor experiencia carcelaria que he tenido. Y evidentemente no es que te creen traumas la represión, pero yo hasta hace 4 días, y alguna vez todavía me ocurre, que yo sueño por las noches con que me torturan. Y lo peor ya no es eso, lo peor es que sueño que torturan a mi hijo, que está mi hijo detenido. Esos son traumas que van a quedar toda la vida. Y eso no es que uno quiera, es que lo sueña. Y no es que uno se levante por las mañanas pensando en la represión, es que uno sueña con que le disparan, uno sueña con que su hijo le van a torturar porque le han detenido. Y esa es una realidad, esa es una realidad. Por lo tanto, eso existe. Por eso digo que la historia de cada uno, y yo respeto muchísimo a Pucci, le respeto muchísimo, la historia de cada uno, esas miles de historias son las que conformarían una historia de este país. Y eso efectivamente Pucci ha hecho muy bien, ha reflejado su historia, cómo él la ha visto, cómo él la ha vivido, y a mí me parece que deberían haber muchas historias como la de Pucci. Yo por eso le felicito en lo que ha hecho, y creo que habría que seguir por ese camino de ver todas las historias, porque muchas de las historias ya se han perdido, ya no se van a recuperar. Que contesta. Gracias a Pucci podemos hoy. Muchas gracias, José. Sí, indudablemente hay una incongruencia carcelaria, ¿no? Se supone que un primer grado era más represivo que un segundo y un segundo más que un tercero. Pero se daban casos como en el de Jaén, que era más duro ese segundo grado de Jaén que un primer grado de Segovia. Por ejemplo, pues en Segovia dejaban pasar un tocadiscos, por ejemplo, se me ocurre, y en Jaén no, o una cámara fotográfica o algo así. En cualquier caso, lo que describo en el libro es lo que yo viví cuando entré. Quiero decir, yo llegué a finales del 73 a Jaén, ya no existía eso, de Las Palmas, y de hecho podíamos estar esa hora de la misa. Eso se hacía mientras había misa. ¿Te acuerdas, no? Los comunes iban a misa y para respetar, entre comillas, ese tiempo de recogida de los presos comunes que iban a misa, la dirección de la cárcel consideraba que teníamos que estar recogidos también nosotros, no en la iglesia o en la capilla, sino pues en el comedor, aguantando esas charlas adoctrinantes. Bueno, era increíble. Cuando yo llegué ya no estaba eso, se habían hecho algunas peticiones y ya no existía nada de eso. De hecho, al principio sí recuerdo que nos dejaban estar en el comedor leyendo, y luego el segundo paso fue ya que podíamos estar por los patios sin montar mucho follón, ¿no? Indudablemente, al margen de eso, que es simplemente cotejar una realidad de un tiempo o de otro. Yo estoy convencido que en Jaén en el año 71 estaríamos peor que en el 74, supongo, ¿no? Yo recuerdo una actitud represiva pues parecida a la de la sidra que dice José, ¿no? Pues me acuerdo un 1 de mayo que coincidió que era el cumpleaños de un compañero, de uno, y su familia pues le metió un ramo de rosas rojas, ¿no? Y la dirección de la cárcel prohibió que entrase esas flores, ¿no? Flores del campo, rosas, para que eran rojas, porque dicen que eran subversivas. Textual dijo subversivas, ¿no? Bueno, luego también hay otros compañeros que dicen que en Jaén no se celebró la muerte de Franco. Hay cárceles que no se celebró, pero en Jaén yo recuerdo que sí se celebró, vamos, que se celebró. ¿Qué nos pasa? Perdón, en Palencia. Cuando yo estaba en Palencia fue cuando se murió Franco. Sí, porque en Palencia es un tercer grado que se puede salir a trabajar, siempre y cuando una empresa de Palencia te reclamase como trabajador. De hecho, a mí ya me había reclamado una imprenta. Lo que pasa es que yo no pensaba trabajar, yo pensaba fugarme, porque me quedaban 3 años de cárcel, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la gente me metía cosas, o sea que no, en Palencia no se cacheaba a la gente cuando entraba, o sea que entraban por botellas de sidra, alguna cámara fotográfica, en fin, cosas de esto, ¿no? Algún libro prohibido. Y íbamos guardando la sidra y el champán, y efectivamente, la noche del 20 de diciembre, cuando murió
Murió Franco, noviembre, perdón. Carrero. Sí, Carrero, ¿verdad? Entonces, de celda a celda nos fuimos pasando que había muerto Franco, ¿no? ¿De qué manera? Porque las celdas, el váter de una celda se comunicaba con el váter de la siguiente. O sea, que hablabas por ahí y se comunicaba y entonces puedes saber. Yo no sé cómo ni por qué, el hecho que el día 20 de diciembre, por la mañana, cuando nos abrieron de noviembre, cuando nos abrieron las celdas, había gente que estaba tambaleando, pero tambaleando, que los funcionarios nos dijeron, joder, no montéis el número que joder, que daros un parte, joder. Digo, sí, que se ha muerto este cabrón, pero bajito. Y lo celebramos, claro que lo celebramos, viendo a aquel fulano diciendo que Franco ha muerto, el Carlos Navarro, que parece que no había roto un plato en su vida y era un asesino. Le llamaban durante la guerra civil el carnicero de Málaga. No el carnicerito, que era un torero, el carnicero de Málaga, porque asesinó a un montón de gente. Y ver a ese fulano lloriqueando, balbuceando, bueno, es que acabamos con todas las reservas de sidra y de champán, ¿no? Quiero decir, indudablemente, José, depende en qué épocas los funcionarios incluso eran más represivos con los presos. Yo recuerdo que la actitud de los funcionarios, según se acercaba la muerte de Franco, la enfermedad y tal, algunos empezaron a ser un poquito más tolerantes. ¿Por qué? Porque pensaban, algo que estaba alimentado por los compañeros del 1001, o sea, por Camacho y tal, que les decían, a ver cómo os portáis, que cuando muera Franco vamos a ser ministros. Pues algunos se lo creyó, algunos funcionarios se lo creyeron y estaban más suaves que un guante, ¿no? Y nosotros, claro, no solo Camacho, si tú, pues, oye, yo también voy a ser de un ministro y decía, pues tú eres del FRA, ¿qué vas a ser ministro? Tú eres del FRA. Bueno, el caso es que sí cambió actitud, ¿no? Funcionarios que cumplían a rajatabla el reglamento, fascistas, torturadores, había muchísimos, pero había otros, algunos, poquitos, que trataban con respeto y humanidad a los presos. Sí, algunos. Yo he conocido en todas las cárceles algunos, sobre todo en Jaén, hasta el punto de que algunos de esos funcionarios nos sacaban comunicados clandestinos para nuestras organizaciones fuera. Cuidado, que se jugaban algo más que una sanción, se jugaban mucho más. Algunos funcionarios, no sé si el Jaramillo, no sé si te acuerdas de él, el pequeñito, ese se la jugó. ¿Por qué? Porque pensaba que no creo que pensaba que íbamos a ser ministros, ¿no? Simplemente decía, estos tíos aquí han luchado, están presos por haber luchado, sin haberse llevado un duro, joder, y el puche que le pide que le saque una carta a su mujer para que la pase al partido, pues se la voy a sacar, no pasa nada, joder. Y se la jugó. Incluso comprando velas, o sea, velas, eso que se enciende. ¿Por qué? Porque había una hora que apagaban las luces a las 12 de la noche, a las 11 de la noche. Pero había compañeros que nos gustaba leer por la noche y robarle unas horas al día. Y comprábamos velas, humildes velas, hasta que la dirección de Jaén las prohibió. Increíble, o sea, eran un arma increíblemente belicosa, ¿no? Pues había funcionarios que nos metían esas velas, ¿no? Nos las metían, humildes velas, ¿no? Bueno, por eso digo que indudablemente depende qué momentos en cada cárcel han cambiado las cosas, las actitudes, han cambiado las condiciones y han cambiado la actitud de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, en Jaén había un funcionario, José López, que el día que nos tocaba dar un abrazo a nuestra familia, nos dejaban en un cuartito cerrados con nuestras mujeres durante un cuarto de hora, cuando el resto de los funcionarios exigían estar presentes, ¿no? Pues ese hombre, a los pocos meses, le degradaron, le mandaron a las oficinas, ¿no? Porque eran demasiado condescendientes con los presos políticos. Pues un buen hombre, una buena persona. No quiero magnificar el papel de algunos funcionarios porque desgraciadamente eran poquitos, ¿no?
La mayoría eran represores. Coño, un caso en Jaén, José, tú sabes que hacían cacheos, o sea, te tiraban tus cosas, tu taquilla y... sorpresivamente, bueno, entraban y un día habíamos tenido una pequeña fiesta política en mi celda y se había quedado en mi taquilla una bandera republicana. No, sin importancia. Pues ese día vino un funcionario, a ver, caché, digo, hostias, la bandera. La sacó, dices, es que fue un diálogo del sur. Dice, ¿esto qué es? Digo, pues una bandera, es decir, una bandera que republicana. Sabe usted que está prohibida, ¿no? Pero bueno, es la bandera legal de la República. El franquismo se levantó contra el legalmente. Dice, bueno, guárdela y guárdela bien, no va a ser que haya quedado un parte de usted. Me puede meter un paquete, o sea, no fusilarme, ¿no? Pero me puede meter un mes de celda de castigo y otra sanción, ¿no? Sin embargo, ese hombre, que no era bueno, o sea, era pues un tío compresivo. Dice, vamos a ver, un político que va a tener aquí, un comunista asqueroso, estos políticos, pues una bandera roja republicana, ¿qué le quiere hacer? ¿Que esté con la bandera con el aguilucho? Pues no. Es que la dirección de Jaén y de San José eran incongruentes. ¿Cómo se puede rehabilitar a un preso político? A un preso común, quizá se le puede enseñar a leer y a escribir, se le puede enseñar urbanidad, se le puede enseñar... No, quizá se le puede rehabilitar, ¿no? Pero un preso político, ¿cómo se le rehabilita? Uno que lucha contra el franquismo, ¿cómo se le rehabilita? ¿Que deje de luchar contra el franquismo? Si es comunista, que se vuelva fascista, no entiendo, no entiendo muy bien. Claro, sí lo entiendo, sí sé lo que hacían. Vamos a joder a esta gente. ¿Cómo? Con pequeñas cosillas. No le vamos a dejar que entren libros ni periódicos. Cuando la gente de Euskadi venga a hablar con sus hijos o sus nietos, le vamos a prohibir que hablen en euskera. Le vamos a prohibir. O sea, yo he visto a una señora de 90 años, de un caserío, llorando porque un funcionario le prohibió hablar con sus nietos en euskera, porque no sabía hablar en castellano. Pues con eso intentaban conseguir no que nos rehabilitásemos y cambiásemos nuestro grado de militancia, ¿no? Pero lo que querían era eso, que aflojásemos, que saliésemos y no siguiésemos militando. Y en algunos casos tengo que reconocer que lo consiguieron, Gente que dijo, no más Santo Tomás, ya no quiero más, déjame ya, que he estado 4 años, que mi mujer me ha dejado, que me echan de trabajo, que mi familia... y lo han dejado. Otros no, la mayoría no, afortunadamente. Seguimos luchando de otra manera, con otros métodos, pero seguimos luchando. Indudablemente, José, tienes toda la razón del mundo cuando dices que habría que tener muchos más libros de estos. La gente tenía que contar sus experiencias, contarlas a cualquier nivel. Yo le he dicho a muchos compañeros que escriban, y cuando me dicen que no saben escribir, tú escribe y yo te lo redacto, yo te lo compongo, yo te lo hago. Incluso compañeras de la comuna me han dicho muchas veces, ¿no? Dice, a ver cuándo escribís un libro sobre las presas. Y digo, difícilmente puedo escribir yo un libro sobre las presas, que yo no estuve con presas, estuve con presos. El libro de las presas tienes que escribirlo de las presas, las expresas. Ahora, es que no saben, escríbelo que yo te lo corrijo. Todavía estoy esperando que me den para corregir ningún libro. Pero es lógico, ¿no? Es lógico. Hay que contar las cosas, hay que contar. Hay gente que dice, es que hay pocos libros de presas. Todos sabemos y conocemos y reconocemos que uno de los libros más importantes de presas es el de Juan Agoña. Juan Agoña, que por cierto, hace poquito le hemos puesto una calle. Ahí en lo que ya eran batallas de Belchite, ahora se llama calle Juan Agoña. Lo ha conseguido, ¿ves? Eso forma parte de nuestra memoria. Reconocer a una luchadora, a una persona que luchó toda su vida. Esa es la memoria. Hay que reivindicar eso. Y hace poco también se cambió una calle, la calle de Muñoz Grandes, por la de Marcelino Camacho. Ese es el camino.
poco a poco. Libros, poco a poco. Claro. Ayer en La Sexta intervino Emilio Silva de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. Ese programa, reivindicando el cambio de calles. Poco a poco, poco a poco. Como digo yo en plan jocoso o casi jocoso, somos jóvenes. Somos jóvenes. Y si no somos jóvenes, hay que enseñar a los que vienen detrás a que sean consecuentes con la herencia que les hemos dejado o les han dejado que les han caído, ¿no? Yo creo que es positivo recordar, yo creo que nuestra memoria es un arma que no mata, que no salen balas de la memoria. Pero para esta gente, para nuestros enemigos de siempre, no sé cómo se llaman ahora, no sé cómo se llaman, los enemigos, es un arma mortal. Son de los que piensan que es más peligroso para ellos la pluma que la espada. Este libro les hace más daño que una pistola. Digo, un libro como este, más daño que una pistola. Porque cambia cabezas. Porque enseña a la gente a pensar. Porque hace recordar a la gente cómo era España hace 50 años. Cómo había gente que la metían presa por hacer un panfleto, un panfletito. Y ahora no, ahora escribo un libro y nadie me mete preso. Nadie me mete preso. Me pueden mirar con la cara con otra, pero yo puedo escribir. Y hay asociaciones y podemos hablar y salir por la televisión y no pasa nada. Incluso nos permiten luchar por poner nombres a las calles. Y eso está bien. Estamos avanzando. Perdimos, pero vamos recuperando algo, poco a poco, poquito a poco. Yo creo que no tenemos que tener prisa, poco a poco. Hay que cambiar, hay que mejorar. Y sobre todo, nunca olvidar, compañeros. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos y pues el libro está a vuestra disposición ahí a la venta al final.